Muy buenas a todos amigos de la Brújula Literaria, lectores y lectoras. Para mí es un placer estar de nuevo con vosotros en esta especie de isla desierta, isla en la que podemos relajarnos, en la que podemos pensar en otras cosas, en las que nos podemos dedicar simplemente a leer. Muchísimas gracias por toda la colaboración, por toda la actividad que hay ahora mismo en el club, es fantástico y las quedadas están siendo estupendas. Sigo con la rutina que nos habíamos creado en este club de lectura virtual, porque me parece importante intentar mantener este espacio de reflexión, este espacio de sosiego, que es el club de lectura virtual La Brújula Literaria, en el que nos dedicamos simplemente a hablar de literatura. Y como suele ser habitual, ya lo sabéis, suelo grabar una especie de vídeo cuando termino una lectura, a lo que yo llamo guía de lectura, que lo que intento hacer es condensar de manera muy breve algunos de los puntos que han ido saliendo durante la lectura de un libro, durante la lectura de una novela, en este espacio virtual. Bien, hoy vamos a hacer la guía de lectura de Quédate este día y esta noche conmigo, esa novela de Belén Gopegui que la enmarcamos dentro del ciclo que estamos dedicando en este segundo trimestre del Club de Lectura Virtual, que estamos dedicando a intentar comprender o a intentar ver cómo ha ido evolucionando la concepción del amor en Occidente. Para eso empezamos, acordaos, con Tristán y Isolda, seguimos con Madame Bovary, luego ha venido Carol de Patricia Highsmith, Quédate este día y esta noche conmigo, y por último ahora nos encontramos en mitad de la lectura de Feliz Final de Isaac Rosa. Bien, ¿de qué hemos hablado? ¿Qué se ha comentado sobre esta novela de Belén Gopegui en el Club de Lectura Virtual? Yo he hecho una división y he marcado 3 puntos principales que son los que yo creo que han ido articulando este diálogo en torno a la novela. El primer punto, el primer hito para mí es el tema de la novela. Hemos hablado mucho sobre el tema de la novela, también hemos hablado sobre el estilo, este estilo que podríamos decir que es un apólogo, este estilo de carácter más político, con una narrativa cargada de aforismos, a veces decíais que era complicada de seguir, que era una lectura que exigía la relectura del párrafo para poder comprender, para poder llegar al fondo de lo que nos quería decir la autora, o de lo que nos quiere, mejor dicho, decir la novela. Y luego el tercer gran punto han sido los personajes. Estos dos personajes, esta pareja, Olga y Mateo, que ha sido la verdad muy interesante todo lo que hemos hablado. Empezamos, si queréis, con el tema de la novela, porque hemos tenido dos puntos de reflexión. Por un lado nos encontrábamos con todo lo que tiene que ver con Google, con el mundo virtual, con las relaciones virtuales, con cómo nos relacionamos hoy en día con la realidad virtual, que es parte de nuestra realidad, queramos o no queramos. Y el otro gran tema ha sido el del amor, porque al final, como os decía antes, esta novela la enmarcamos dentro de un ciclo de narrativas que nos permiten intentar comprender un poco la evolución del amor en nuestra sociedad. Y decía Elisa una vez en el foro: oye, a ver si alguien me ayuda, porque no entiendo cómo conseguir o cómo puedo enmarcar esta novela de Belén Gopegui dentro del ciclo de lecturas que veníamos haciendo. A lo que yo respondía con la contraportada del libro, que a mí me parece muy interesante, que yo creo que da bastantes claves. Voy a leerla un momento. En la contraportada del libro se dice algo así de la novela: podría ser una historia de amor en la medida en que el encuentro, el diálogo y el deseo de oír la voz del otro construyen un relato común. Y porque, como en las historias de amor, ese encuentro alberga el desencuentro de dos formas distintas de ser y estar en el mundo. Mateo tiene la vida por delante y se niega a aceptar que esa vida no se pueda escribir desde la libertad. Olga, bastante más allá del medio camino, no teme relegar el yo al fondo de un cajón ni asociar su cuerpo a una sociedad de la mente. Qué bonita es esta contraportada, muy bien escrita, y yo creo que nos da una de las claves, ¿no? Que es lo que le decía, que es lo que también respondíamos en el foro, lo que hablábamos con Elisa y con más compañeros que participaron en el debate. Entendemos o hemos asociado muchas veces en Occidente el amor, las relaciones de amor o a las relaciones amorosas y el concepto de la pasión, ¿no? Parece que van de la mano, y sin embargo cuando nos encontramos una relación como la de Olga y Mateo, en donde no necesariamente hay una pasión, donde no necesariamente hay un componente erótico, parece que se nos desdibuja un poco. Y parece también que esto lo podríamos ligar con la novela de Isaac Rosa, como vamos a ver estos días en el foro. Esto lo podríamos ligar con la novela de Isaac Rosa en la idea de que parece que se ha comercializado o se ha intentado comercializar el amor-pasión a partir del deseo, que al final todos sabemos que en publicidad el deseo es un punto básico a lo que tenemos que intentar apelar a los consumidores para que consuman nuestro producto. Pues bien, parece que hemos asociado el deseo al amor prácticamente, intrínsecamente, y parece ser que no hay otra cosa, no hay otra manera de entender el amor, y entonces parece que nos parece un poco complejo entender una relación como la que tienen Olga y Mateo. Pero hablábamos en el foro de que hay otras maneras de entender el amor. Teníamos el estorge, que es el amor familiar que decían los griegos, la filia, el ágape era ese amor universal, ese amor que luego hereda el cristianismo, etcétera. Es decir, más conceptos de amor
muchas más ideas de entender el amor que simplemente el amor-pasión o el amor erótico, ¿no? Que al final una relación tiene que tener una especie de conglomerado de todas estas conceptualizaciones del amor. Bien, el otro gran punto de reflexión en cuanto al tema de la novela era Google. Al final esta novela es una carta a Google, que encima tenemos ahí ese interlocutor muy interesante, que no queda muy claro, ¿no? Si es una máquina, si es un ser humano, etcétera. Pues bien, esta novela no deja de ser una interlocución o una carta para pedir trabajo, digamos, a Google. Y eso nos hacía reflexionar sobre qué es Google hoy en día. Es decir, cómo hemos cedido, o cómo se ha cedido, que es una de las cosas que reflexiona mucho la novela, ¿no? Cómo se ha cedido un espacio público, como tenía que ser Internet, a grandes empresas, a grandes corporaciones como Google. Y hemos hablado de cómo nos relacionábamos con Google, y de esto salió algo que para mí ha sido precioso, que me ha encantado, que son las cartas que vosotros mismos en el foro habéis escrito a Google. Son fantásticas las cartas que habéis escrito. La verdad es que cuando lo vi, cuando las leí, se me pusieron los pelos de punta, porque la verdad es que daba sentido a este club de lectura virtual. A mí me parecieron muy bonitas. En cuanto al estilo de la novela, hablamos del concepto del apólogo, ¿no? De esta literatura moral, que no tiene por qué ser literatura moralizante. Creo que podríamos hacer un poco la distinción, ya que no nos dice cómo tenemos que pensar, sino que lo que nos está diciendo es que pensemos, ¿no? Nos está diciendo, oye, aquí hay algo sobre lo que reflexionar, levantad la cabeza, levantad la mirada, ved que hay más allá de estas páginas de esta novela. No es una novela moralizante, pero sí que es una novela con una gran carga moral en tanto en cuanto nos plantea un montón de dilemas esta novela, como puede ser el final, de la cual estuvimos hablando en el chat el otro día, y fue una conversación también muy interesante. Y por último, hablar de los personajes, de estos personajes, y lo relaciono un poco también con lo anterior, ¿no? De esta charla que van teniendo esta Olga y este Mateo, de cómo se relacionan, y también hicimos una comparación con otros dos personajes, con otra pareja muy interesante de la que hemos leído en este trimestre, que es la de Carol, de Patricia Highsmith, la de Carol y Teresa. En fin, para mí ha sido un gustazo leer esta novela con vosotros. Os animo a que sigáis leyendo, a que disfrutéis de Feliz Final de Isaac Rosa, a que compartáis vuestras lecturas, porque seguramente si conseguís abstraeros de la cantidad de información que nos está llegando, es un buen momento para leer y para compartir lecturas y para debatir sobre literatura, y para eso tenemos el club de lectura virtual. Un placer como siempre, nos seguimos leyendo, viendo y escuchando. Chao.